clamor en nuestro ser, un profundo clamor, una oración, es un clamor, como oró Moisés. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una vez más este año los cristianos argentinos nos decidimos a pasar estos 40 días de ayuno, oración y renovación personal con el antecedente de los años anteriores que ha sido tan interesante. El tema que nos proponemos hoy es santificando nuestras manos y lo vamos a fundamentar en el texto del Salmo 24 donde la palabra de Dios dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. En el año 2012 comenzábamos estos 40 días con una afirmación que quisiera recordar brevemente. Decíamos, el pueblo argentino hace años que anhela ver una transformación de la nación. Los cristianos sabemos que Dios puede provocar esos cambios profundos que nosotros anhelamos, de modo que la Argentina llegue a ser la Argentina que Dios quiere. Tratando en este caso de darle un poco más de alcance, un poco más de kilometraje a aquella declaración, vamos a insistir en el tema de lo que nos propone el texto que acabamos de leer. Me he preguntado en muchas oportunidades, leyendo el Salmo 24, ¿para qué subir al monte? Podría haber una respuesta obvia en función de lo que uno lee en el versículo 5, que es buscar la bendición de Dios. Recibir la bendición de Dios en su lugar santo, ser alcanzado por su justicia, nos habilita como sus agentes para manifestar, expresar y establecer su reino en la tierra. Es decir, cuando nuestra conducta está asignada, basada en los principios del reino de Dios, esta establecerá un modelo de vida acorde a lo que se vive en el monte de Dios, con la misma bendición y con la misma justicia. De ese modo, el gobierno de Dios se establecerá en la nación. En segundo lugar, las manos limpias para mostrar la voluntad de Dios. El texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice: no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente de los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Esto es lo que expresa el texto mencionado en la versión lenguaje actual. Y digamos dos cosas en relación a esto. Lo que le da autoridad a nuestros dichos son nuestras acciones. Esto quiere decir, hablar de manos limpias no puede ni debe ser motivo ni de discursos ni de expresiones grandilocuentes. Las manos limpias representan la veracidad de nuestros dichos, la honestidad de nuestro proceder y las motivaciones correctas de nuestro espíritu. En segundo lugar, la coherencia manifestada entre los dichos y las acciones hace creíble nuestro mensaje. Manos limpias es lo que habitualmente nosotros pedimos que tengan los funcionarios que nos representan. La fuerza de nuestro reclamo y la exigencia radica en la limpieza de nuestras manos, es decir, la justicia recibida en el monte de Dios puede ser exigida a los demás cuando nuestras manos son un modelo visible de lo que exigimos a los demás. En tercer lugar, las manos limpias nos hacen prósperos en nuestro trabajo y en nuestra economía. En primer lugar, digamos al respecto que mostrar las manos limpias confirman que la prosperidad es fruto de la justicia divina. Cuando se entra en el monte guiados por el Espíritu Santo y la palabra del Señor, aparecen los principios de orden, de administración y de justicia. Conducirse conforme a estos principios obliga a Dios a derramar su misericordia y su provisión. En el mismo sentido, prosperar y ser bendecidos teniendo las manos limpias confirman que es posible lograrlo por derecha
y sin tranzas deshonestas. Es decir, hoy las malas acciones y las motivaciones perversas se han popularizado de tal manera que hasta parece absurdo que alguien haga las cosas con honestidad y por derecha, y de esa manera le vaya bien. Es que frente a este panorama, los cristianos tenemos la excelente oportunidad de sostener y mostrar nuestras manos limpias con resultados concretos como fruto de la bendición de Dios que confirman la veracidad de su palabra. Finalmente, las manos limpias para que Dios nos use en servir y bendecir a la gente. Digamos que manos limpias de corrupción hacen creíble el mensaje que le damos a la nación. Es necesario destacar en este punto entonces que nuestra actitud frente al monte de Dios no debe estar cerrada o centrada en la bendición que nosotros recibimos de manera personal, la cual de hecho recibimos, sino en una conducta acorde con la misma que respalde nuestro servicio a la gente de nuestra nación para que ésta llegue a ser justamente la Argentina que Dios quiere. Por otro lado, me interesa destacar este aspecto. No solo durante los 40 días que dure este acuerdo de los cristianos argentinos de estar en ayuno y en oración buscando la renovación personal y el avivamiento que buscamos, sino todo el tiempo. Es decir, nuestra misión en la tierra, comenzando por nuestra nación, no está limitada a los 40 días de ayuno y oración al año. Subir al monte de Dios para recibir la bendición y la justicia divina debe constituirse en un hábito cotidiano, pues allí somos equipados con las herramientas con que el Rey nos capacita con toda la autoridad para bendecir a la nación y a su gente. En función de esto que estamos diciendo, quisiera plantear 3 motivos de oración brevemente. Número 1, pidamos al Señor que nos cautive con la bendición y la justicia que se obtienen en el monte de Dios. En segundo lugar, pidamos a Dios que nos revele estrategias claras, precisas, que nos permitan compartir con la gente lo recibido en ese monte. Y en tercer lugar, pidamos que Dios nos dé constancia y continuidad en las acciones hacia la nación. Y en ese sentido, cada pastor deberá ministrar a su congregación con los principios bíblicos del reino de Dios, cada creyente en su casa ordenando su economía, sus decisiones basadas en los principios del reino de Dios, y de esa manera, a su vez, elaborar programas para compartir los mismos principios con toda la comunidad. Realmente creemos que en estos 40 días de ayuno y oración Dios va a bendecir a la nación y vamos a ver cosas extraordinarias. Gracias por estar unidos en este programa. Dios les bendiga.